Bienvenidos a todos a otra edición de los Santos Rollcast. Bienvenidos, ¿cómo estamos, Lauri? Hola, muy bien, deseando que llegara este día, la verdad. Muy ¿Qué bien, tal a todo el mundo? Hola, bienvenidos. tenemos Gracias por estar bastante aquí. gente. Tenemos bastante gente. Y bueno, vamos a empezar con información, Lauri. La primera información que tenemos es, el Rollcast va a ser semanal. Vamos a estar una vez por Exacto. semana. Sí, Vamos a estar una vez lo por cual es semana. estupendo. Es estupendo porque gracias a la gente que ha tenido una buena recepción con el Rollcast, vamos a hacer semanalmente. Los invitados que tenemos, no podemos decirlo, pero son impresionantes. Se Impresionantes. viene, se viene. Sí. Se vienen cositas. Y vamos a ver. Esta semana tenemos, digamos, dos eventos digamos, destacar que hayan pasado en la ciudad. ¿Verdad, Lauri? Así es. Tuvimos el viernes día 30 de septiembre el secuestro masivo en el hangar de Sandy por parte de Showman. Y el día 1 de octubre, el sábado, fue la gran ruta motera de Los Santos, a la que asistió muchísima gente. Fue una locura. La verdad, impresionante, Fue guay. dando vueltas por toda la ciudad y era impresionante desde lo que es las fotos, que uno estando adentro no se da cuenta de lo que es, pero cuando ves las fotos, ves todo lo que era, mirabas para atrás, fue impresionante, fue impresionante. Totalmente. Se implicó un montón de gente. Yo no me lo esperaba para nada. Yo que estaba al final de la ruta. Buah, Mm. aluciné. La Un verdad placer formar parte que, de eso, la verdad. la verdad que sí, estuvo muy bueno. Y bueno, y Mm. el día de hoy tenemos una entrevista muy especial, porque además es la primera entrevista que tenemos a una persona que no tiene el Infamous Creator. Entonces vamos a conocer eh, realmente a un personaje que todos lo conocemos, pero bueno, vamos a entrar en profundidad. Así que ya estamos como para presentar a Pableras, el gran Ezequiel. ¿Cómo estás, Pableras? Hola, ¿qué tal? Bueno. A lo mejor os sorprende mi voz. Esta es mi voz normal. Y para destacar, para los que están, mostrar la remera que tiene. Eso es llevar el Monzona en la piel. Literalmente tiene la camiseta puesta. Bueno, debo decir que este podcast está patrocinado por el hospital. Recordad que si tenéis seguro médico, las ventas os salen a $75. Fin de la pausa Exactamente. publicitaria. Ay. Eh, le voy a hacer la primera pregunta, Lauri, y después ya para quebrar. Vale. Cuando te llegó la invitación, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Dijiste, bueno, bien, para adelante, nervioso. Bueno, a ver, cuando me llegó la invitación, lo primero de todo me quedé muy sorprendido. Básicamente porque la gente que habéis traído y que parecía que ibais a traer, porque uno se filtró ahí, era gente que llevaba ya como mucha trayectoria dentro del servidor, dentro del rol. Y yo me voy a subir un poco el micrófono, que dicen que se me oye un poco mal. Y yo llevaba realmente, pues, en el servidor unos 4 meses, una cosa así. Con lo cual, pues, yo lo primero de todo sorprendido. Nervioso no, porque digo, bueno, pues me apunto al podcast. He estado en más podcasts de otras cosas y tal. Y entonces, bueno, pues la verdad es que no. Lo que es estar delante de una cámara a mí no me cuesta. Así que, bueno, pues por mí adelante. Perfecto. Genial. Bueno, pues, oye, a ver, esta pregunta la quiero hacer porque sí, por curiosidad sin más, aunque la intuyo, las cosas como son. ¿Por qué Pableras? Bueno, ¿Por a qué ver, ese nick? es porque soy muy poco original, realmente. Simplemente es por eso. Me llamaban así desde que tenía 15 años, ahora tengo ya casi 40, y se me quedó así en el colegio, en el instituto, tal, Pableras, Pableras, pues ya me quedé con eso de toda la vida. Realmente no es un nick, es un apodo, algo Apodo. coloquial. Y entonces pues he sido para adelante toda la vida con ello. Muy bien. No es Muy bien. original, o sea, tiene su historia, está bien. Es que sí, es que desde pequeño, bueno, quedó ese apodo. Claro, Y tela. te voy a hacer una pregunta más también
para conocerte. Eh, Pablera, ¿qué juego juega además del roleplay? ¿En qué te divertís? Vale, aquí tengo que contar una historia un poco larga. Y es que yo me encuentro a caballo entre dos mundos ahora mismo. Por un lado, GTA Roleplay, que es para lo que estamos aquí, pero yo llevo desde hace más de 10 años jugando a otro juego que se llama Path of Exile. Es un juego que muy poca gente conocerá, principalmente porque también es un juego que está en inglés. Sí que es cierto que va a salir dentro de un par de años el Path of Exile 2. Y bueno, pues un poco a modo de resumen, yo me metí en Path of Exile porque yo de toda la vida había jugado al Diablo 2 y luego llegó el Diablo 3, que esos juegos seguro que la gente los conoce. Y el Mm. Diablo 3 pues fue, para la gente que le gustan los RPG y todo eso, fue realmente un fracaso de juego, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, pues de aquella en mi grupo de jugadores, en mis amigos en Madrid, pues había también, si me remonto más atrás en el tiempo, también vengo del Guild Wars 1, para la gente que no lo conozca, o que a lo mejor hay gente que me puede conocer de ahí, del Guild Wars 1. Pues entre los grupos de amigos y tal, pues uno de ellos me dijo, ¿por qué no pruebas este juego que es, lo están haciendo, era el típico Kickstarter, lo están haciendo tres chavales del proyecto de fin de carrera de uno y que tiene muy buena pinta y tal? Y bueno, pues es un juego que básicamente es como lo que tendría que haber sido el Diablo 3, pero originalmente bien hecho. Luego sí que es cierto que Path of Exile es un juego que ha evolucionado muchísimo. Hay gente que prefiere cómo era el juego originalmente y a día de hoy pues es un juego que ya lleva 27 expansiones, bueno, no 27 expansiones como tales, sino que a veces hay unas que son más principales, otras más secundarias, y yo lo llevo jugando desde que el juego estaba en la beta. De hecho, cuando se lanzó la primera liga de logros, yo los conseguí todos y en todo el mundo solo 55 jugadores lo consiguieron. Y a mí me regalaron una Ojo. camiseta exclusiva que venía firmada por los desarrolladores. Y bueno, pues es un juego al que le he echado fácilmente, ya llevaré 8.000 horas, 9.000 horas, 10.000, no quiero saberlo, o 12.000, no sé, en Steam y fuera de Steam, porque el juego al principio no estaba en Steam, y le he echado muchas horas. ¿Qué pasa? Que es un juego que tiene sus picos y sus valles, porque cada 3 meses sacan una expansión. Entonces, cuando sale una expansión o una liga, las 2, 3 primeras semanas estás a fuego con ello, luego ya vas aflojando, y ya el último mes de liga, o mes y medio, te lo tomas de relax y dices, no quiero saber nada. Y ese es el momento donde no juego prácticamente al Path of Exile. Entonces, bueno, pero cuando está a tope, pues a mí me llaman muchas veces la gente para hacer podcast de Path of Exile. Y a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero yo en su momento fui youtuber de Path of Exile. Y no sé Oh, si tuve 15.000 seguidores en YouTube, una cosa así. Y fue de las ojo. primeras personas que empezó a promocionar ese juego en español, sacaba las guías. El juego estaba completamente en inglés. Ahora sí que es cierto que ya lo tienes en español, aunque la traducción al español no es del todo muy buena, todo hay que decirla. Y sí que es cierto que la parte de Twitch yo ya llegué bastante tarde. O mejor dicho, llegué demasiado pronto a Twitch. Porque cuando hacíamos directos en Twitch acababa de ser comprada. Antes era Justin TV, cuando Mm. empezó el Path of Exile. Y luego ha pegado el pelotazo en los últimos 4 o 5 años. Y yo ya de entonces, pues yo ya no streameaba por otras razones. Y de hecho, ya prácticamente ya no subo contenido. Y es gracioso porque gente que ahora mismo son gente muy importante dentro de la comunidad de Path of Exile aprendieron conmigo. Yo les iba enseñando los vídeos. Es un juego que la curva de aprendizaje es muy difícil. La gente se da capones contra ese juego. Y lo más habitual es que si tú empiezas a jugar Path of Exile, a los 5 días ya hayas desinstalado el juego. Porque es un juego muy complejo y cada vez más complejo y más complejo y más complejo. Entonces, bueno, pues tener ayudas se hace así. Y bueno, pues así como a modo de curiosidad, desde más o menos empezaron otra vez a poner los logros, tengo todos los logros de todas las ligas, juego desde hace 5 o 6 años a sacar siempre los 40 logros de cada liga y los tengo ahí coleccionados, que es que bueno, es impresionante. Y luego también, otra cosa, a modo de curiosidad, en el año 2019, en noviembre de 2019, viajé hasta Nueva Zelanda Ojo. a conocer a los desarrolladores del juego en una convención. O sea, imagínate Guay. el grado de, bueno, pues de implicación que tengo yo con ese videojuego y lo mucho que me encanta ese juego.
El Y grado de entonces, pues compromiso. estoy así a la par. Por ejemplo, ahora cuando salió la última liga, que fue en mediados de agosto, mi personaje se fue a 15 días de vacaciones. Directamente al otro vicio. Ezequiel a Y otra cosa. eso es. Y bueno, porque estando en el hospital no lo puedo hacer, pero si estuviera otro trabajo, me ponía en una pantalla a jugar al Path y la otra esperando a lo mejor que vinieran clientes o lo que sea. Pero estando de MS, pues necesito mucha más concentración y mucha más Ajá, atención. claro, normal. Y Perfecto. entonces, ¿cómo conociste el roleplay? ¿Cómo llegaste al roleplay en GTA? Vale, pues te comento. Como ya os he dicho, Twitch pegó un pelotazo como en 2018 más o menos, que fue cuando lo compró Amazon y cuando empezó a ganar mucha popularidad. Y a mí me sorprendió ver grandes youtubers de aquella época que se pasaban a Twitch. Y un día dije, voy a ver lo que está haciendo el Rubius. Y el Rubius, en noviembre de 2018, estaba jugando GTA Roleplay. Y me llamaba la atención. Y entonces me quedaba viéndolo mientras yo estaba pues farmeando la liga, o en pantalla secundaria, farmeando la liga del momento, que era la liga, no sé, da igual. Y entonces lo iba viendo y me iba enganchando y tal. Entonces, bueno, pues fue pasando el tiempo, o sea, fue una cosa temporal, luego él lo dejó, yo también, bueno, no vi más. Sí que recuerdo que de aquella época él jugaba con Cristinini, que era policía, me parece, y Sí. yo a Cristinini también la tenía fichada porque era presentadora de un programa que era eh, en, en Medistation, que era el Pixel. Y me sonaba la voz y todo eso, bueno, así al margen, bueno. Cosa que, bueno, van pasando el tiempo y llega noviembre de 2019. Aquí voy a hacer otro inciso. Aparte de estas aficiones, yo tengo otra, que es ir a eventos de LAN parties. Entonces, en los eventos de LAN parties, bueno, pues desde hace ya unos cuantos años, bueno, pues no me pierdo prácticamente ninguna Euskal Encounter que hay en España. Sí que es cierto que, por ejemplo, a la de Valencia que hay ahora no he ido nunca, a la antigua Campus Party sí que fui un par de veces y tal, y la otra es más pequeña. Y en los eventos, pues una de las cosas que se hace es el concurso de doblajes. Y entonces me empecé a presentar al concurso de doblajes y es ahí pues cuando empecé a presentarme poniendo diferentes voces, como por ejemplo hablando con la voz de Ezequiel y ese tipo de cosas. Entonces, Dios. pues, Wow. ¿qué pasa? Que muchas veces yo tenía que poner 3, 4, 5 voces y tal. Y entonces hacía un montaje y tal, y a la gente le empezó a gustar, gané varias veces algunos concursos y tal. Y en el último, que fue una LAN party que se hizo en Pamplona, llegamos a septiembre de 2019 y bueno, pues me invitaron al grupo de Sceners, a un grupo de chat de Sceners, eh, entre gente que hacía ese tipo de cosas y otro tipo de proyecciones que entran en otras categorías, que es la escena. Y entre ellos, ahí tenemos a una persona que se llama DJ Ash, que muchos en Infames lo conoceréis como Nowell. No sé Mm. si os suena el nombre. Y que llevaba un El, personaje en la el V1 chat que va a decir. era Jack Logan. El chat ahora, ahí está. Ella. Chomi Sí. ya dijo que sí. Chomi ya dijo que sí. Sí, sí. Entonces, David también. pues de eso de estar en el chat, eh, me acuerdo de aquella que, pues, Infames llevaría 2 meses, una cosa así, y dijo por el chat, tengo una invitación no sé si dijo, tengo una invitación para dar o habían abierto postulaciones o una cosa así. Y yo dije, ostras, pero si este juego yo ya sé de qué va, yo ya lo estuve viendo. Y de aquella estuve mirándome la normativa ya para postular y todo eso, pero dije, es que ahora mismo el POE está en un momento como muy top y me voy en 2 meses a Nueva Zelanda. Y no voy a tener tiempo para esto. Y le dije, mira, mejor si tienes una invitación, dásela a otra persona que la va a aprovechar porque yo no la voy a aprovechar ahora mismo. Y entonces, pues así fue. Y volví a dejar pasar el tren. Total, que llegamos a 2020, llegamos a la cuarentena. ¿Y qué pasa? Que en el POE vuelven a sacar unas ligas que son de las mejores que ha habido. Otra vez a viciarme como loco, pero los 3 meses directamente. Sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo. Y yo ya me olvido del GTA por completo directamente. ¿Qué pasa? Que llegamos otra vez a marzo 2021, más o menos, o abril 2021,
Y llega otro evento que yo creo que ha sido un antes y un después dentro del mundo del roleplay, que quizá le ha dado mucha visibilidad, que fue Marbella. Y dije, ostras, dije, pues me voy a poner a ver Marbella. Claro, lo anunció Ibai, me quedo viendo Ibai y dije, este chico no me gusta como rolea, voy a empezar a ver otros canales. Y dije, voy a empezar a ver gente que tenga 30 viewers, 40 viewers, gente que lleve mucho tiempo jugando al rol, porque yo en su día a Nowell sí que le había visto en streaming alguna vez. De aquella. Entonces, bueno, pues me puse a ver algún streamer y tal. Por ejemplo, de aquella recuerdo haber visto a Tanisen cuando tenía 20 personas en el chat. Imagínate que luego ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho Sí. y mucha gente así y tal. Y bueno, pues me quedé 3 meses consumiendo streamings y mi novia se enganchó también, pero muchísimo, hasta puntos de estar viendo 12 streamings a la vez para no perderse nada. Wow. ¿Y qué pasa? Acabó Marbella. Acabó Marbella en julio y ella me dijo, "Jo, ¿ahora qué hago?" Y dije, bueno, pues si te gusta mucho, métete en un servidor. Y así lo hizo. Ella entró en un servidor. Yo en principio no me iba a meter porque empezaba otra vez otra liga del PoE, como a los 15 días. Pero ¿qué pasa? Que se enganchó muchísimo y me dijo, vente conmigo. Y esta vez, bueno, pues al final piqué. Y entonces acabé en un servidor con ella. Era un servidor con Wailes. Yo pasé la Wailes a la primera. Y empecé con un personaje que luego me imagino que me vais a preguntar por él. Es que Y así es como empezó mi alto, andadura. alto, porque ya vamos a llegar a ese personaje que quiero que cuente la historia. Pero me parece que, a ver, básicamente, Lauri, es la pregunta que sigue, ¿no? Y ahora sí, contanos sobre el personaje y cómo Sí, empezaste a rolear. Sí, vamos a hacer esa pausa y ahora continuamos. Dale, exacto. contá la Sí, historia es que de ese personaje, porque es una historia sí, es muy que bonita. cojo carrerilla y no paro, la verdad. No, no, no. Vale, el personaje se llamaba Isaías Verdasco. Y era, pues eso, me voy a hacer un personaje para probar 10 días. Que en 10 días sí sale la siguiente expansión del PoE y ya desaparezco otra vez. Y dije, bueno, pues por hacer algo que sea así un poco intenso, pues voy a hacer un chaval que está en Los Santos. No pedían historia, pero bueno, yo me la fui inventando. Y que venía como con un brote psiquiátrico, una cosa así. Era un personaje que estaba mal de la cabeza, adoraba al dios verde, al dios Mr. Green, que es, bueno, es el emblema que tengo yo puesto en el Discord y en todas partes, que en realidad es el icono de nuestro clan, de cuando vamos a las parties y este tipo de cosas. Y entonces, pues, era en plan como que estaba mal de la cabeza, como que no podía comer nada relacionado o hecho con productos vegetales, o sea, era anti-vegano, se definía así. Eh, Había estado en la universidad, pero le habían echado porque había dicho que, bueno, se había vuelto terraplanista, o sea, cosas así muy locas. Y bueno, pues básicamente en su camino se encontró con una chica en un establecimiento de comida, en un burger, y la chica también tenía esquizofrenia y trastorno de múltiple personalidad. Y entonces, inicialmente congeniaron mucho. ¿Qué pasa? Pues que rápidamente, pues a mi personaje le encasetaron, en plan, este está mal de la cabeza, yo qué sé, ve que está alguien fumando un porro y le da un telele diciendo, estás maltratando plantas, cosas así. Total, que enseguida llegan los psiquiatras y se lo llevan al hospital. Y rápidamente le diagnostican y empiezan a tratarle. De tal forma que el tratamiento resulta ser muy eficaz. Cosas que pasan. Y va recuperando un poco su vida y llega un momento que al día anterior de a que lanzasen la expansión del PoE, pues ya decía, bueno, pues ya se ha curado, me voy a estudiar y a continuar mis estudios de filosofía. Y en esa tarde queda con la chica, Hachimato, se llamaba así, y ella se pone como muy triste, en plan, te han cambiado, tú antes no eras así, te voy a echar de menos, bla, 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 bla. Y yo diciendo, madre mía, si es que no voy a poder dejar esto. Empezaba ya la historia así. Entonces, bueno, pues estuve planteándome de aquella, dije, bueno, ¿y si en vez de estudiar, hacer como que se va a estudiar filosofía, estudia medicina? Y entonces, pues pregunté si me podían admitir como MS y de aquella me dijeron que no. Y no fui MS, porque decían que mi personaje no podía ser MS.
que tenía que hacerle CK. Entonces, pues Isaías no fue MS. Total, que empezó la liga del PoE, pero fue una de las peores ligas que se conocen en mucho tiempo, hasta tal punto que dije, mira, en 7 días, o sea, en lo que hubiera sido un vicio de 3 4 semanas, en 7 días ya he tenido bastante. Me vuelvo al rol, directamente. Se dio todos, como quien dice. Sí, sí, sí. A todo esto, también yo me sentí cómodo con la persona que hacía de Hachimato porque era un chico, que ponía una voz de chica impresionante. Pero era como que yo tenía más confianza sabiendo que él era un chico, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues empezó un poco así la relación de compañeros de trabajo. Entonces mi personaje decía, sí, somos algo más que amigos, ahora somos compañeros de trabajo. Estaba frenzoneado total. Y empezaron a conocerse los personajes. Entonces Hachi, pues, era un personaje muy peculiar, era un personaje que, aparte, pues, como te conté, pues tenía trastorno de múltiple personalidad, tenía como 132 personalidades. Lo que pasa es que había como uno principal y los otros eran como exageraciones de sus emociones. Entonces salía la Hachi triste cuando estaba triste, salía la Hachi alegre, si iba al casino salía la Hachi ludópata, era un poco como que las emociones se magnificaban en ese personaje. Pero también era como un poco inestable. Entonces al principio pues no había relación de amor entre ellos. Él estaba frenzoneado, como un poco puesto a prueba y tal. Y bueno, pues al final sucedió la magia. Hachi tenía otra historia por detrás tremenda, como ella era miembro de la Yakuza, pero la Yakuza la había dejado ahí atrás. Bueno, ella estaba muy metida en el mundo criminal y veía a Isaías como una persona como muy pura, como una muy buena persona que le llamó la atención. Ella era un personaje que mentía, egoísta, que solo pensaba en sí mismo. Y acabó cambiando un poco y viendo cómo, bueno, pues eh, ella podía ser capaz de pensar en alguien más aparte de sí misma. Entonces, bueno, pues la relación fue adelante, tuvo sus más y sus menos, hubo momentos de toxicidad incluso en la relación, que luego se solucionaron, lógicamente. Y bueno, pues fueron ganando confianza y acabaron yéndose a vivir a Japón a cuidar vacas, básicamente. Y surgió una nueva personalidad que era en ella la 133, que era la estabilidad. Era un poco así el resumen muy resumido. Y no sé si puedes poner el fanart que encargué de aquella historia que te he pasado antes, o si es mucho lío ponerlo. A ver. Vos Yo seguí, mientras tanto voy seguí, seguí, yo, yo, contando. yo, yo lo Sí, voy a sigo colocar. contando. ¿Qué pasa? El servidor, pues, era un servidor pequeñito y llegó al final de la V por falta de jugadores, básicamente. Entonces se hizo un wipe, hubo un parón de 2 o 3 meses mientras se programaba la siguiente V, que empezó en enero. Y ahí ya sí, bueno, pues yo ya estuve un poco más involucrado porque fui beta tester del servidor y tal. Y ya me dijeron, bueno, pues tú vete al hospital. Y yo iba a ser de aquella el segundo en el hospital, que además tenía el mapeo del Monzona. Ahí está la imagen Y del fanart. sí, la verdad es que el artista se lo trabajó bastante. A todo esto, ella tenía siempre el pelo rosa, el verde, y me hace mucha gracia. Es que me hace mucha gracia, paréntesis, cada vez que veo el personaje de Ming, el de Hara, con el pelo verde y rosa, y todos esos tatuajes, y dijo, esta podría ser la hija de ellos dos. Totalmente. En Corea. Bueno, Corea del Este, Japón, ya está. Estaba Jara acá, así que Jara debe haber Así. escuchado. Por eso me hace mucha gracia cada vez que la veo con el pelo verde y rosa, pero bueno. Em, Ujú. de hecho, decíamos que empezamos a vender en el burger el helado de fresa y menta y todo eso. Era un espectáculo, bueno. Ah. En la siguiente versión, cuando hubo el wipe, pues yo, pues eso, yo entré como MS, como médico más bien, versión médico, y mi personaje era psiquiatra. Entonces había una historia alternativa de cómo se habían conocido y ya pasó a ser mecánica y tal. Entonces, bueno, pues hubo una historia alternativa, lo mismo pero desde otro punto de vista, y él era el psiquiatra de ella y que le estaba llevando el tratamiento. Por cierto, en la V1, quien trató a Isaías era un tal doctor Hernández. Ah, Ahí, mira. ahí, Ajá. ahí se hace un poco también o sea, en la versión anterior era un tal doctor Hernández. Vale, entonces, ¿qué pasó? Que el día anterior a lanzar el servidor, al que iba a ser el jefe del hospital se le quemó el PC.
literalmente. Y Oh. estuvo sin PC los 2 meses o tal. Entonces me dijeron, pues ahora tú te quedas ahora al frente del hospital. Y yo nunca había roleado de mes. Imagínate Ay, cuando voy al primer aviso y resulta que es una puñalada, según abre el servidor. O sea, locura. ay, Dios mío. Y yo no sabía ni cómo tratar una puñalada. Debo decir, bueno, luego seguramente me vais a preguntar cosas de MS, pero debo decir Sí. que yo de aquella no tenía ninguna guía de cómo tratar a los pacientes. Yo decía, tengo una puñalada, y iba haciendo pues, prácticamente lo mismo que hago ahora. Seguir un poco mi intuición. Entonces, bueno, pues eso era lo que hacía. Y me encontré que eso, que servidor con mucha gente, yo solo, bueno, fue un poco locura. Y bueno, pues acabé formando a más gente. Bueno, el resto de días luego ya entraron otros 2 MS también. Y acabamos haciendo un equipo piña de 6 MS que fuimos casi una familia. De hecho, fue gracioso porque muchos días éramos más MS conectados que policías. Eso en la vida se había visto en un servidor. Totalmente. Pero bueno. Pero también estábamos de brazos cruzados sin avisos. Porque bueno, el servidor duró unos 2 meses y medio, 3. Acabó a principios de abril, más o menos. Y yo dije, me voy a tomar un descanso sabático. Y fue cuando salió, me parece que el segundo llamado o el tercer llamado de Infames. Y fue cuando postulé y entré en Infames. Un poco también porque dije, bueno, a ver si coincido con Nowell, que todavía no he coincidido, la verdad, porque él ahora está otras cosas, pero bueno. Y, y bueno, pero igualmente, bueno, pues bueno, cosas que pasan. Pero Infames entraste con otro personaje, ¿no? No te llevaste a Isaías. No, Isaías se quedó en el otro tal y entré directamente con Ezequiel. Y lo único que, bueno, pues las cosas que no puede hacer Ezequiel, como por ejemplo el rol que tuvimos anoche, porque él es MS y no es médico, pues saco al alter ego que es Isaías, la versión médico. Y la historia que en su día le conté aquí a Oliver, un día en el Pier, pues teniendo una charla de amistad, era un poco la historia de la otra versión del otro Isaías, de cómo había conocido a Hachi y todo eso. ¿Cómo me hizo llorar? Dios. Porque además lo contó de una forma como lo cuenta Ezequiel y puf, a mí me partió al Sí, medio. así, todo muy pasado y tal. Y... Es Dios. Lauri, Dime. si quieres preguntarle, Yo quiero saber por qué el rol médico. Porque ya no solo con Ezequiel, sino también con Isaías. ¿Qué es lo que más te gusta de ese rol? ¿Qué te llama la atención? ¿Te dedicas a ello en la vida real? Vale, a lo mejor se os cae un mito si os digo que no soy médico. Que mucha gente me lo ha Ah. preguntado. Mucha gente me lo ha preguntado por MSG al acabar los roles y tal. Y digo, no, no, no soy médico. Yo en la vida real soy farmacéutico. Yo hice la licenciatura de farmacia. Acabé en el año 2005. No, 2006. Y en principio yo estaba a nivel profesional orientado un poco a lo que hice el máster que hice después, que fue la farmacia industrial y galénica, es decir, a la industria farmacéutica y fabricación de medicamentos. Sin embargo, en el último año de carrera, yo hice unas prácticas en hospital. Tenías que hacer 6 meses de prácticas, 3 en una farmacia, en una oficina de farmacia en la calle, y 3 meses en hospital. Y la vida del hospital me gustó mucho. Entonces después, pues decidí opositar a las oposiciones de farmacia. Y después de intentarlo un par de veces, que entre medias que no fue bien y tuve que trabajar en una oficina de farmacia temporalmente, pues saqué una plaza en el FIR, que es el equivalente al MIR, pero para farmacéuticos, de bioquímica clínica. Entonces, yo trabajo actualmente en un laboratorio de un hospital y es un hospital más o menos mediano, entonces, bueno, pues soy el jefe de la sección de bioquímica. De hecho, o sea, soy el único, o sea, por eso soy el jefe, digo. O sea, no tengo más facultativos. El resto que tengo al cargo, pues son enfermeras y técnicos de laboratorio. Entonces, les voy dando un poco los protocolos y tal, aunque bueno, ya sea trabajan solas, que va muy bien. Y luego también, cuando estaba durante la residencia, pues hice el doctorado también en bioquímica. Entonces ese es un poco el currículum a nivel Wow. profesional. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues que yo estoy acostumbrado a veces a entrar a leer historias clínicas reales. Porque hay cosas que a lo mejor tienes que consultar, yo qué sé, una analítica de, yo qué sé, un panipo.
un nunca sé decir la palabra pituitaria, bueno. Y ves a lo mejor un perfil de hormonas que no que te choca, no te cuadra, y entonces entras en la historia clínica y dices, vale, pues tienen que salir bajas porque esta persona pues tiene el eje del hipotálamo dañado, tal, cosas de esas. Un poco para que se entienda, ¿vale? Que Sí, sé que sí, no te sí, voy a sí, meter sí. en detalles O sea, técnicos. que justificar O, el que tenga eso. o yo qué sé, hay otra prueba que es el proteinograma, ves un componente monoclonal en un paciente que no tenía histórico, entras y te encuentras que tiene pues un cáncer de ovario con una metástasis en hueso. Y entras y ves el informe de la resonancia magnética que le han hecho en el hueso. Yo qué sé, cosas de esas. Acabas leyéndolas. No todos los días, pero sí de vez en cuando. Entonces, entre eso y que la licenciatura de farmacia, lo bueno que tiene es que tocas todos los palos, pero no tocas ninguno muy en particular, pues sabes un poco de fisiología, sabes de biología, sabes de anatomía. De hecho, las clases de anatomía fueron lo peor que tuve yo en la carrera, en el primer año, con cadáveres. Eso, bueno, nunca lo olvidaré. Eh, Madre mía. lógicamente estudias farmacología, pero al final estudias de todo un poco. Entonces, lo bueno que tiene la carrera de farmacia es que de todas las ciencias estudias mucha química, mucha física, matemáticas también, pues controlas un poco de todo, pero tampoco te especializas en algo muy concreto más que la farmacología. Que la tengo olvidadísima, por cierto, ahora no me preguntes ningún medicamento. Entonces, Tampoco me lo sé. pero por ejemplo, yo en el ahora lo que me dedico son a pruebas de diagnóstico de laboratorio. Por ejemplo, yo ayer cuando hicimos el rol de Oliver, dije, bueno, pues la muestra del seminograma, pues voy a hacer un seminograma. Y lo hice en directo, y le hice las pruebas que se le hace un seminograma en la vida real, de morfología, movilidad, etcétera, de cómo se mueven, todo eso. A mí me preguntaba y yo decía, ¿qué Entonces, pongo? ¿El máximo, el mínimo? Yo le pongo uno más de lo que me dijo él y ya. sí, mientras ¿Se esté por puede encima tirar está dado? perfecto. Y tal. Ah, Entonces, bueno, pues controlar de eso, de todo un poco. Y luego, por eso dije, bueno, como esa parte a mí me gusta, digo, bueno, pues vamos a intentar adaptarla al rol, y ya me quedé con ello. Y la parte que me gusta del rol de MS es que es un rol, voy a decir pausado, es un rol pausado. O sea, no quiero decir que sea tranquilo, pero es más pausado, que tienes que estar más escribiendo. Es un poco más diferente a lo que se lleva un poco en el rol, que a lo mejor la gente está más acostumbrada a la acción, los tiroteos y tal. Pero es una parte que a mí lo que más me gusta del rol de médico es que llegas a formar parte de las historias de otros jugadores, ya sea ayudándoles, en plan, soy aquella persona que vino con la ambulancia y me rescató cuando me la pegué con el coche y no había ni un taxi, no había nadie en medio de la autopista y no había nadie, y esta persona me sacó y me llevó y me curó. O, o por otra parte, soy la persona que le ayudó a otro jugador a cerrar su historia con el CK, haciéndole la autopsia, preparando el velatorio, que es un momento también pues como un poco sensible, delicado para el cierre de una historia, o episodios de otros jugadores que eh, cuando tienen un problema médico suele ser un bache en su historia personal y cómo tratar de superarlo. Entonces, en esa parte, pues yo no sé, como que me involucro más y intento hacerlo lo más realista posible. Hay muchas cosas que a mí se me escapan por completo, que no conozco, pero tiro un poco de intuición o de Google para salir un poco del paso, y trato de que al personaje, pues que una experiencia que a lo mejor hay mucha gente que tiene la imagen de decir, "Jo, voy al hospital, qué rollo", intento que sea un poco más dinámico, e intento pues involucrar a la otra persona y que la otra persona lo intente pasar bien, o por lo menos que la experiencia sea agradable dentro del hospital. Bueno, te voy a hacer esta pregunta. Dijiste que formás parte de o que estás en esos momentos difíciles. ¿Te acordás de alguno que se te venga a la mente siempre? Capaz que no querés nombrar o decís, no, es que esta persona o algo que se te venga a la mente que decís, bueno, este caso me acuerdo con Ezequiel, digamos, que lo atendí, que me tocó, el primero que se te venga a la mente. Bueno, el de ayer fue un momento No, dramático pero o sea, fue el más reciente. Me acuerdo, por ejemplo, una cosa muy, muy tonta,
que a lo mejor a la gente le puede parecer muy tonto, fue cuando vino Ruth, la chica del pelo turquesa, que se le había roto un diente. Y era un drama para ella, pero un drama terrible. Y entonces, pues el problema es que mi personaje no puede hacer de odontólogo a pesar de que es odontólogo. Entonces, no sé si estaba Kerr y yo le iba diciendo a Kerr lo que tenía que... No me acuerdo cómo fue. Si le iba diciendo lo que tenía que ir haciendo o si lo hice con el de guardia. Y le hicimos un molde y luego le pusimos al día siguiente la corona. Me estuve mirando no sé cuántos vídeos de dentistas, porque yo de odontología no tengo ni idea, de todos los materiales que utilizan, de Mm. las diferentes resinas que utilizan, de cómo poner una corona, bueno, todo eso, para que la pobre pues era un drama para ella. Y hay otros personajes pues que también que piensan que se van a morir. A ver, así alguno que recuerde algún disparo así en, en el hombro que acabó mal. El otro día también tuve un rol, eh, ¿cómo se llama? La que hace de Williams, esta chica, Lara Williams, no, ahora mismo no me Mm. acuerdo, que, que me avisaron y el rol era algo así como que lo había encontrado el FBI y no sé si estaba Showman involucrado y le habían dado un líquido azul para beber y le empecé a hacer preguntas y se me ocurrió hacer una analítica si había sido escopolamina. O sea, le pregunté primero si había sido morfina, o sea, depresores así potentes, morfina, si había sido diazepam, algo así. Y le pregunté si había sido escopolamina, que es la burundanga. Y me dijo que sí. En ese momento por Doom me dijo que sí. Y entonces tiramos un poco del posible rol de sumisión química que pudiera haber tenido por dos móviles. Uno por robo y otro, bueno, pues por una cosa más desagradable, que se llamé a la ginecóloga que era Yuki, le hice una inspección y eso no había sido, por suerte. Y luego ya, pues la investigación no sé cómo tiraría y bueno, pues fue otro rol así un poco Fuerte. complejo, fuerte, sí. Tela. Joder. Y luego, pues no Bueno, sé, alguna operación, es que si más reciente ya, ahora mismo no caigo. Bueno. los que tendrás de Y anécdotas, pues que no veas. eso sí, tiene. ¿El qué, perdón? Que Bueno, tenés anécdotas, un montón. Sí, 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 ¿no? al final. Ujú. A ver, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero por normativa interna, si hay un LSMS de servicio, o sea, todo un rol de cirugía y todo eso tiene que encargarse él, porque mi personaje es paramédico, no es médico. A pesar de que realmente él fue cirujano maxilofacial. Y, y en la historia del personaje lo que pasa es que él está inhabilitado. Entonces, algunas cosas de medicina él conoce y podría hacer, pero no puede. Entonces, para eso tengo que llamar al de guardia, que es Verdasco, y se encarga del resto de cosas. Excepto de psiquiatría, que yo ya salí muy escaldado de ser psiquiatra y no quiero volver a serlo. Está bien. Con otro personaje. Ay, yo quiero saber la historia de Ezequiel, Vale, la verdad. Porque Cordelia ha hablado con él, pero no tanto. La verdad es que yo siento bastante curiosidad. vale. Bueno, sí, a mucha gente con la que tiene confianza le ha ido contando la historia. Lo Entonces, sé. a ver, el arco argumental de Ezequiel como tal prácticamente ha terminado esta semana. Es decir, ahora mismo no habría nada más, pero bueno, yo voy a seguir con mi personaje, tranquilos que no lo voy a matar, ni lo voy a mandar de viaje, que sé que me vais a preguntar. Eso. Cuando hice a Ezequiel, pues hice pensando una historia un poco quizá triste, porque, bueno, quizá la persona que hace también de Hachi, pues él ahora está jugando otros videojuegos y tal, entonces sabía que no iba a jugar con él y había pensado inspirarme en la historia de una ruptura sentimental en ese sentido. Por otra parte, también me inspiré un poco. O sea, la historia es súper común y súper mundana, también os digo, ¿eh? No es nada súper elaborado de cosas como que tenía la versión médica de Isaías, que luego os cuento si nos da tiempo. Es una historia súper mundana. Digamos que, bueno, de su infancia habla poco, pero digamos que sus padres
le obligaron a estudiar cosas que él no quería. O sea, le enfocaron mucho a ser abogado cuando él quería ser odontólogo barra médico. Le obligaron a hacer cosas que él no quería, como ser futbolista, y él no tenía capacidad para jugar al fútbol. O sea, cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, y tiene un hermano que tampoco se iba bien con él y acabó muy mal con los padres y lleva como 15 años sin hablar con nadie de su familia en España y por eso se fue a Estados Unidos. El caso es que mientras estaba estudiando la carrera de odontología se enamoró y tuvo, bueno, digamos que Isaías le presentó a una chica, que es con la que se enamoró, y desde entonces eran amigos. Y bueno, pues fueron novios. El tema es que la chica, la primera esposa de Ezequiel, tenía un cáncer. Entonces se llegó a casar con ella sabiendo que iba a morir del cáncer. Y durante un tiempo incluso llegó a dejar los estudios para tratar con ella. Alquilaron un piso, de aquella Ezequiel no tenía dinero. Y tuvo que trabajar en restauración. Entonces tenía experiencia en restaurantes. De hecho, yo cuando postulé la historia para ser MS, dije, bueno, si me rechazan por ser MS, me voy a trabajar a algún negocio de restaurante o lo que sea, aunque a lo mejor ahí sale un Ezequiel mucho más cabreado y mucho más enfadado de la vida, porque porque es un personaje que estaba muy frustrado. Sigo contando un poco la historia. La primera mujer se le muere, entonces eso es un trauma para él, pero él sigue adelante en la carrera, acaba odontología, abre su primera clínica en un barrio humilde de Madrid, le va bien, y junto con una compañera de trabajo, o una compañera de estudios de la carrera que se llama Macarena, abre la segunda clínica en el barrio de Goya, bueno, el barrio de... Sí, en el barrio de Goya, de Velázquez, toda esa zona, las calles así un poco más pudientes de Madrid. Le sigue Mm. yendo bien, Macarena tiene familia en Nueva York, él está hasta las narices de su familia y deciden, como le ha ido bien, abrir una clínica en la Sexta Avenida, que a partir de aquí es un poco la historia que él ha ido contando a la gente. Y esa clínica va muy bien, va viento en popa, tienen una hija que se llama Rebeca, que seguramente habéis visto el vídeo también, Sí. y se hace una clínica tan famosa que tiene clientes de la alta sociedad, como son Woody Allen, o sea, gente que vive allí en Nueva York, Madonna, y no sé quién era la otra, Lady Gaga. Y todo va muy bien, tienen una vida de lujo, van a restaurantes caros, tienen coches caros y tal, pero luego sucede lo que sucede, y es que un día, volviendo de la clínica antes de tiempo, porque le fallaron unos clientes, se encuentra en su casa que su mujer le está poniendo los cuernos con un hombre, con un cliente. Entonces, Ezequiel, que Explota es muy Ezequiel. buena persona y nunca ha hecho nada, lo primero que hace es coger el primer objeto que encuentra, que son unas tenazas de estas que se utilizan para la leña en las chimeneas, porque en Nueva York de vez en cuando hace frío, y coge y le arrea un golpe al tipo. Y resulta que el tipo es abogado, aparte de ser cliente, y es uno de los mejores abogados de todo Nueva York. No, esta parte no la había planteado hasta que luego hablé con los abogados que tenemos en Infames. Era un abogado corrupto y tenía muchos contactos. Había comprado a otros jueces o lo que sea y había conseguido hacer de la vida de Ezequiel un auténtico calvario. Hasta tal punto que lo que eran unas medidas cautelares, de en plan, no puedes volver a ver a tu hija, las típicas medidas cautelares que se dictan para 15 días, se quedaron ahí durante 3 años, porque nadie la revisó y Ezequiel no controla de leyes y el abogado que tuvo pues tampoco era bueno de aquella y el otro abogado pues era súper bueno. Ya sabéis cómo funciona en Nueva York las cosas o en Estados Unidos. Los abogados súper poderosos pues ganan todos los juicios. Y aparte pierde la licencia de odontología porque la persona agredida aludió que el otro tenía conocimientos de anatomía y le había golpeado en el maxilar y le había hecho una necrosis del maxilar con alevosía y de forma intencionada. Entonces perdió la licencia de odontología, dejó de ver a su hija y aparte tuvo que pagar una indemnización de $500,000. Y perdió la clínica, prácticamente lo perdió todo. Aparte, también perdió su prestigio profesional, porque él era súper conocido dentro del círculo de odontólogos de todo el estado de Nueva York, hasta tal punto que mm, no tenía dónde esconderse. Dice, bueno, me voy lo más lejos posible a un sitio que esté más o menos bien comunicado, 5, 6, 7 horas de avión de Nueva York, y a empezar una vida nueva.
Y así es como entró y postuló al hospital, porque era lo más parecido a lo que había trabajado él, porque él tenía conocimientos. También os digo, si le hubieran rechazado, hubiera tirado adelante con la otra opción, que era a lo mejor haber acabado en el PERS. Nunca se sabe por dónde te va a llevar el rol, pero a mí me aceptaron y empezó por lo más bajo siendo practicante. Que él tiene siempre una buena forma de estar y tal, pero por dentro él estaba podrido, o sea, él estaba rabioso, aunque contento de empezar una nueva oportunidad. Pero claro, de ser el odontólogo top de los Estados Unidos a ser un simple practicante de paramédico, era como rebajarse mucho para él dentro de Sí, su sí, ego. sí. Dentro del ego que tenía. Pero, por otra Pues, parte, a lo largo de estos 6 meses se ha ido ganando el cariño de la gente, que eso es una cosa que él no tenía. Él tenía clientes que pagaban y se marchaban y tan contentos. Él tenía prestigio profesional, pero no tenía la popularidad o los contactos, la gente agradecida que se ha ido encontrando ahora. Entonces eso también, digamos, que le ha ido influyendo. Y bueno, pues digamos que su redención llega en parte gracias a los abogados, gracias a Dubois y gracias a Roman, que además le solucionaron mucho la papeleta al principio, porque prácticamente en las 3 primeras semanas que estuvo en el servidor consiguieron tumbar esa sentencia y él pudo volver a ver a su hija, aunque sea fines de semana. Lo que pasa es que ella todavía le ve como un extraño y tal, y entonces ahora gracias al vídeo, gracias a otra trama, otra subtrama que ha habido, que el abogado de Nueva York ha hecho todo lo imposible para que no vaya al cumpleaños de la niña y la otra se quede en plan, mi papá no me quiere, tal. Sí. Pues ahora mañana va a viajar para a Nueva York a reencontrarse otra vez con su hija, a enseñarle el vídeo, los regalos, que son los Kitty Toys de Lubu, que se los va llevando. Y entonces se está ganando, vamos, ya a la niña ya la tiene ganada otra vez. Y en ese sentido, o sea, él eso también se lo contó a Oliver. Él tenía mucho amor por su primera esposa, que ese amor desapareció porque murió. Su segunda esposa luego se dio cuenta que era más un matrimonio de conveniencia que otra cosa y se sentía también muy vacío en el plano afectivo. Y ahora lo único que le queda del amor es el amor paterno por su hija. O sea, no tiene nada que ver con una relación de pareja. O sea, en ese sentido también ha evolucionado. En el plano familiar, pues eso, ahora va a estar con su hija. Y en el plano profesional, él se estaba planteando intentar recuperar la licencia de odontólogo, intentar verlo con los abogados y con ella, con esa licencia, se estaba planteando pasar de EMS a ser el SMS y ser cirujano general. Era la acción que yo estaba planteando en un futuro. Pero resulta que justo hace 7 días le ascendieron a su jefe. Entonces, ahora ya no es un paramédico practicante recién llegado, ahora tiene responsabilidades en uno de los hospitales más prestigiosos de todos los Estados Unidos, ¿Cuál que es es el Mount Sinai. hospital? ¿Cuál es el hospital? Monzona, oferta venda $75 si tenéis. Eh, luego, otra cosa que esto ya a lo mejor mucha gente no lo sabe. El Hospital Monzona está basado en un hospital que existe en la vida real, en Los Ángeles, que es el Mount Cedar, que es una subfilial del Mount. Bueno, a ver, no lo estoy pronunciando bien. El monte. Bueno, el Cedar Center, perdón, Cedar Center, porque tiene como unos cedros, tenía plantados unos cedros. Y es una subfilial de otro hospital en Nueva York que se llama el Monte Sinaí, que es un hospital judío. De hecho, en parte el logo también hace una Eh, referencia a la estrella judía de ellos. exacto. Un poco cambiada y adaptada a lo que es Los Santos, a todo este universo paralelo de Los Santos a Los Ángeles. Entonces, dentro de lo que son los Estados Unidos, el Monte Sinaí es uno de los hospitales más prestigiosos de todos los Estados Unidos. ¿Por qué conozco esta historia? Porque cuando yo era residente tuve una compañera que fue a rotar allí, a Los Ángeles, y era la primera de nuestro servicio que salía a rotar fuera de España en 20 años. Y fue como en plan, ¿pero a dónde va esta loca? ¿Sabes? ¿Por qué no se va a Albacete o a su casa como hace todo el mundo? O a Madrid o a Barcelona, tal. Pues esta le dio por irse a Estados Unidos. Entonces, bueno, pues él ahora es su jefe de uno de los hospitales más prestigiosos de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, pues cierra un poco su arco argumental y esa historia de redención y tratar de recuperar un poco lo que había perdido. Y no tanto
el prestigio profesional, sino también porque se ha ganado, pues se nota que se está ganando el cariño de la gente y era una cosa que eso no tenía él antes. A pesar de que él sigue siendo muy distante con mucha gente y con otras pues va ganando confianza, como por ejemplo con Oliver o con Pedro, un poco los que estuvieron en aquel rol de abogacía, de aquel juicio, un poco también con los abogados, lógicamente, con Michelle y con Roman, con sus compañeros paramédicos, se va muy bien con Campbell, se va muy bien también con Reggie, etcétera. Entonces, eso es algo que él, ese concepto de compañerismo, amistad, pues no lo tenía él antes prácticamente. En ese resurgir de las cenizas ha descubierto más, no tanto capaz desde lo económico, pero sí de lo social, afectivo, digamos, alrededor suyo. Ah, bueno, espérate, que en lo económico, otra idea que había planteado era, era en plan, si llego a $500,000 de dólares y me aburro, a lo mejor me voy de viaje. Y llevaba ya 400.000. Y dije, no, tengo que empezar a gastar el dinero. Me voy a comprar un coche o lo que sea, porque es que sí, no puedo recuperar los $500.000 tan rápido. Totalmente. Y te voy a preguntar, en este tiempo que has estado o lo que has visto de antes, inclusive capaz que hasta de propio Marbella, ¿con qué personaje te gustaría haber roleado alguna vez? Poner Ezequiel en el hospital, vamos a poner que le llegue a alguien. ¿Quién le gustaría que le hubiese llegado para atenderlo? Ah, te voy a ser sincero, muchas veces me llega la gente y no sé quiénes son. Y son gente que les conozco y sé. Soy súper despistado. O sea, hay una chica esta semana, es que, perdona, pero soy súper despistado, que le he preguntado su nombre 7 veces y ahora mismo no sé quién es. Y siempre me dice, pero si soy no sé quién. Y digo, sí, 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 claro, claro. Entonces, a mí me va a pasar de encontrarme a alguien y no saber quién. Y con los coches me pasa lo mismo. Me dicen, es un coche no sé igual. Buah. O sea, yo de mecánico no sirvo, ¿sabes? O sea, porque no memorizo los modelos de coches. Muy Entonces, bien. en ese sentido, la verdad es que no tendría preferencias ahora mismo. Y de hecho, muchas veces, o sea, creo que traté un día a Momonkun una herida de pala y me enteré como 2 días después, ¿sabes? Sí, sí, me imagino. Estás concentrado haciendo lo tuyo y full. Claro. Oye, ¿y de tus personajes? ¿Con cuál te quedarías? ¿Isaías o Ezequiel? Si tuvieras que elegir solo uno. Pues a ver, como historia mejor trayectoria que tuvo, era el primer Isaías, la verdad. Y creo que tenía una historia que estaba mejor que la de Ezequiel, sinceramente. O sea, si me vas a hacer la pregunta, ¿a quién mato de los tres? Sí, ¿a quién matas? Venga, ¿por qué no? Yo seguramente mataría al segundo Isaías, el médico. Pero por una simple razón. Es como que segundas partes creo que nunca fueron buenas. O sea, quiero decir, estuvo muy bien planteada la idea, la historia sobre el guión, pero era como volver a rolear lo que ya habías roleado. Entonces, bueno, Mm. lo que pasa cuando has estado poco tiempo y viene un wipe y dices, joder, me he quedado con ganas de seguir jugando con este personaje, pero creo que en el fondo, aunque me lo pasé muy bien, o sea, con los tres personajes me lo he pasado muy bien, a lo mejor mataba a ese o mataba a Ezequiel. Fíjate, Uf, porque el Ezequiel es un poco amargado en ese sentido con también. Ezequiel no, ¿eh? No, pobre. Pero Pobrecito. ¿Qué tiene en común Ezequiel con Pablo o Pablo con Ezequiel? yo creo que paciencia, porque lo primero de todo, mucha gente me está preguntando, mucha gente me ha dicho, es que MS es muy difícil, MS no sé qué, tienes que estudiar. Y digo, no. A mí me parece que MS es muy sencillo porque prácticamente lo que vas a tener es sota, caballo y rey. Es hematomas, saber coser heridas, códigos rosas. Y si sabes esas tres cosas, prácticamente te puedes desempeñar desde el primer día como MS prácticamente solo. Y cuando te venga algo más complicado, una mordedura de puma o no sé qué, avisas a un superior o lo que sea. Realmente con que te aprendas 3 o 4 procedimientos es que vas solo de MS. Ahora bien, lo complicado es la paciencia, a lo mejor, de ir a un aviso, tener que estar escribiendo los mes. Estás por ejemplo, en un aviso, te están llamando por radio, oye, no sé qué, la policía,
te está sonando el teléfono de alguien que quiere hablar contigo. Y, por otro lado, a lo mejor es en Grow y tienes a dos chicos de barrio que ellos, claro, están haciendo su rol, pero es en plan, doctor, se va a morir, no sé qué, doctor, me das morfina, tal. Y, Y y- llega un y- momento que tu cabeza explota con tantas cosas a la vez. Y tienes que tener paciencia y decir, vale, de uno en uno, con calma, ahora este. O, yo qué sé, tienes un tiroteo múltiple, somos tres y hay 12 heridos. Pides ayuda y tiras para adelante. Un paciente, otro paciente, y con calma. Y tener paciencia. Y yo creo que también yo en la vida real tengo bastante paciencia. Muchas cosas. Y luego quizá la segunda cosa que tenemos en común, que también esto yo te lo digo, que lo tiene quizá o lo tengo con todos los personajes, lo de la paciencia, es un poco el tema de salir adelante, resiliencia, todo eso. Que en mi caso, bueno, pues fue... eh, empecé a trabajar, luego dejé de trabajar para volver a opositar, saqué adelante la oposición, cuando pensaba que la había suspendido, luego tuve que poner, bueno, reclamar, no sé qué, bueno, estudiar y sacrificio en ese sentido. Y el personaje, pues un poco lo mismo, o sea, ha tenido que empezar desde cero. Totalmente. Eh, Además, creo que eso que dijiste que tienen Mira, los tres mira lo que me personajes, dice que es la Campbell. paz. Sí, a Mira lo ver. que me dice Campbell. Dice que si estoy yo puede entrar cualquiera como MS. Oh, no, no, es un fenómeno también. Pero te iba a decir Sí, que sí, eso el de la chaval. paciencia es tu marca, decís, que tus personajes tengan Bueno, esa... a mí es que yo creo que sí, porque aparte todos los personajes que he hecho siempre han sido civiles. Incluso he tenido otros personajes al margen de estos que a lo mejor han sido en servidores que he estado menos tiempo roleando y tal, como por ejemplo Samuel Dalton, que por cierto es el alter ego de Campbell cuando hace de psicólogo, y algún otro personaje que he tenido. Y, y siempre son personajes civiles. Yo no sé lo que es robar un badulaque. O sea, nunca he tenido ningún interés por la vida criminal ni nada por el estilo. Y sí que, como mucho, a lo mejor me han puesto una multa de circulación o algo por el estilo, o algo así. Exceso de velocidad, Entonces, vamos. siempre me han gustado eso, personajes civiles, tranquilos en ese sentido, que no se metan en líos, que si hay una discusión acaba cediendo. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta el típico rol que acabas viendo millones de clics por ahí por internet diciendo dos tíos que llegan, yo que sé, a un establecimiento, se miran mal, se acaban insultando, se acaban increpando, uno saca una navaja, el otro saca una pistola y acaban DM. Típico rol Mm. de reporte, que encuentras miles de clips por ahí. Pues a mí ese tipo de rol no me va. Entonces, a mí si me empiezan a tal, pues llega un punto que mi personaje pues sabe bajar la cabeza. Hace poco se encontró, por ejemplo, a Mr. San Andreas ¿cómo se llama esto? En el Gabrielas, por ejemplo, y no sé qué le estaba increpando Mr. San Andreas, que no sé qué jugador es, Domon. y entonces le... Domon. Ah, vaya, pues no lo sabía. Vale. Y en ese sentido, pues le acabo diciendo, ah, pero es que usted tiene muy buen estilo, no sé qué, yo le admiro, y al final acabaron tan amigos, tal. Ahora, a lo mejor si me encuentro a Domo en versión jefe de bomberos en el Monzona con ganas de discutir, a lo mejor acaba la cosa diferente. Pero, pero de forma muy pausada. De forma muy pausada. Muy bien. Ay, Ah, esa voz, inconfundible. sí, sí, la voz de... Oye, ¿y en algún momento roleando pensaste, tierra, trágame, esto no puede estar pasando, no quiero estar aquí, socorro? Alguna vez lo que me ha pasado, no sé si a lo mejor se está oyendo de vez en cuando algún pitido por aquí cerca, tengo aquí al lado un loro. Y en algunos Sí. momentos que estoy hablando, se pone él a canturrear, sobre todo cuando llegan las 11 de la noche, que es su hora de irse a dormir. O sea, normalmente está Ah. muy tranquilo, pero entre las 10:30 y las 11 de la noche, yo muchas veces tengo que pausar y me voy a cenar, me voy a descansar y luego reanudo. ¿Qué pasa? Que si hay, a ver, si estás en un rol de médico que estás escribiendo, no se le oye. Pero el otro día, que eso lo puede contar Campbell, estaba con Campbell y estaba con Kerr. Estábamos en el hall del Monzona hablando y este empezó a hacer todo tipo de sonidos que no os podéis ni imaginar.
Y yo no sé por dónde, ya sé por dónde salir. Cojo el móvil y digo, anda, creo que el pasado fin de semana mi hija me instaló aquí una aplicación. ¿Qué es esto? Angry Birds, ¿de qué va esto? Y Y empezaron a saltar todo tipo de avisos, notificaciones. Y al final, anda, Campbell, reseteame el móvil, que tú que eres joven, tú conoces de estas cosas. Y tienes que Buena salir por ahí. salida, ¿eh? Buena salida, la buena, verdad. buena Y ya me salida. pasó alguna vez, ya me pasó también alguna cosa parecida con otros personajes, con Isaías, pero bueno. Que Ay, qué os lo voy a bueno. enseñar si lo queréis ver, que A también ver, es un poco protagonista. Ahí le tenéis. Ay. miren lo que es eso. Si soy capaz de poner Gigante. esto bien. Te iba a preguntar, pero creo que ya la respondiste. ¿Cómo invitarías a la gente a que sea MS? Bueno, O pues al rol de hospital. O al rol de hospital. Más o menos ya lo explicaste, el, pero. ¿cómo lo vendo? Pues a ver, a mí el rol de hospital, ya te digo, es una cosa que es muy diferente y que creo que todo el mundo debería probar al menos una vez. Que a lo mejor no te gusta y dices, bueno, pues lo pruebo 15 días y luego me salgo, o lo que sea, pero creo que es un rol que quizás es lo que se asemeja más a una experiencia más pura de rol, más a lo mejor juego de mesa, quizá. em, Mucha gente, bueno, no mucha gente no, pero un porcentaje de gente se la juega a dados con los rol de MS. Yo mismamente, el lunes me mordió un puma y yo me la jugué a dados. Tiré el primer ¿Cómo? dado y me salió. Sí, 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 sí. Yo estaba en un aviso, se me estropeó la ambulancia, me quedé parado en Arcén, llamé a la policía, bueno, ya tenía otro vehículo y tal para retirarla, y mientras estaba la policía, bajó de la colina un puma que yo ni lo oí ni nada, y de hecho escuché antes los tiros del policía que el puma. Entonces, pues a ver qué lesión era, tiré dados, el uno era un buen desenlace, el 6 el peor desenlace, y dije 6 arteria femoral, que es bueno, pues una de las arterias más grandes que hay en las piernas del cuerpo humano. Siguiente dado, cuando ya me está estabilizando Campbell, a ver qué tipo de lesión tenía. Tiro dado, salió un 3. Entonces, pues una pequeña herida, tal. Si llega a salir 6, le roleo una rotura de femoral y al quirófano. Uf. Imagínate. Y luego Mira, si hubiera perdido mucha sangre y tal, tiré dado, salió un 1. Ya estás como una. no- nos Entonces dice digo, bueno, a Miguel. lo mejor. Nos dice Miguel Cagral, yo confirmo, yo era el sheriff y que casi mata a Ezequiel con los tiros. Dice. Sí. Y yo me acuerdo que mientras venían los compañeros, que yo pensaba que estaban más lejos, le decía, saca una bolsa de la ambulancia y ya le iba a decir, hazme un torniquete, no sé qué. O sea, a ver, y volviendo al tema de MS, bueno, ser MS es eso, tener paciencia, ver otro tipo de rol, pensar que como MS cambia tu perspectiva, aparte que, bueno, hay roles internos, eh, pero sobre todo te tiene que gustar mucho ayudar a otros jugadores, como he comentado antes. Entonces, es la parte que a mí me gusta del rol. No hace falta que tengas conocimientos de medicina, ya os lo digo, porque hay procedimientos que están escritos. Y bueno, entre todos pues te vas apoyando y vas aprendiendo. Que luego ya si a mayores aprendes algo más de anatomía o tal, pues son cosas que metes para enriquecer el rol. Y ya está. Yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho con los hematomas. Muchas veces escribo la parte anatómica donde está el hematoma. Por ejemplo, el abdomen se divide en 9, según un par de líneas, en 9 cuadrantes. Entonces, justamente por debajo de lo que viene a ser el pectoral, tienes una región que es el hipocondrio. La siguiente es el flanco, la siguiente la fosa ilíaca. Y la zona centro, pues tienes el epigastrio, el mesogastrio, que es el ombligo, y el hipogastrio, que es la zona de abajo. Entonces, o sea, y eso te lo aprendes enseguida. Y además que son cosas que, que yo veo en los informes en la vida real. Entonces vas metiendo ese tipo de cosas, o yo qué sé, vas aprendiendo los nombres de algunas arterias así principales. Son cosas que luego es un plus, pero no tienes por qué saber eso. Perfecto. Muy bien. O sea,
Recomendás a la gente que digamos que no es algo muy complicado, que lo pueden hacer y que se animen. Los invitas a que se animen. Sí, sí. Y, bueno, también os digo que hay dos ramas. La rama de medicina, pues es así que te van a caer a lo mejor las cosas, casos un poco más complicados, porque a lo mejor tienes que aprender un poco más, atender las citas y tal. Pero la parte de MS es mucho más sencilla en ese sentido. Vas más con la ambulancia, vas recogiendo a la gente, haces unos tratamientos in situ, tienes una guía de primeros auxilios que son muy sencillitas, la verdad. Y yo creo que cualquiera eso lo puede hacer. Y luego incluso, aunque tú seas un luego policía o malandro, está bien luego ver la perspectiva desde el otro lado. La perspectiva desde el otro lado cuando de repente te llaman y te encuentras que hay 12 tiroteos, o sea, 12 personas involucradas en un tiroteo. Y está bien conocer el rol desde, desde las dos partes, yo creo. Y tener una visión así como más global de lo que es el rol. Perfecto. Laure. Por cierto, me acabo de acordar ahora, no sé por qué leyendo el chat, de otro rol que Mm. me habías preguntado. Otro rol así que hice que fue muy emotivo fue el de, no me acuerdo su nombre, la chica esta que está en el 24/7, que es la dueña del 24/7, que bueno, que ahora se ha ido de Ana. viaje. Ana. Sí, Ana. Y bueno, pues tenía una cita que tenía que atender nuestro cardiólogo, pero nuestro cardiólogo, bueno, pues ahora no está jugando, y entonces la acabé atendiendo yo. Y era de un preinfarto y entonces pues le acabé haciendo un cateterismo de, vamos, una angiografía de las coronarias, haciendo una prueba de imagen y metiendo un shunt que es para mantener abierta la aorta y que no vuelva a tener el problema. Y, y bueno, se acabaron muy encantados. Mira, ahí está, ahí está David en el chat. Y Sí. acabaron como muy, muy emocionados por ese rol también. Y luego esas cosas, pues, o sea, ya os digo, aunque sea simplemente la persona que me recogió cuando estaba tirada en medio de la autopista y me ayudó y y luego van diciendo, es usted, me ha ayudado, que eso yo creo que a todos los MS le pasa, porque luego los MS, luego tú te encuentras a los MS, o sea, como MS fuera de servicio, te encuentras a a los chicos de barrio en el Gabrielas y ellos están agradecidos contigo. No es como cuando eres policía que a lo mejor te encaran y van buscando el pique. Sin embargo, te acabas llevando bien con todo el mundo, con los policías, con los sheriffs, con las bandas, con no sé quién, con otro tal. Y también acabas conociendo mucha gente. O sea, es un rol que acabas conociendo a muchos otros jugadores y te abre también opciones a luego tener mucha más vida de civil. Totalmente. Otra cosa para venderlo. Dale, dale, claro. Oye, ¿y algún momento destacable, así inolvidable de Ezequiel, pero fuera del hospital, en su día a día? Pues a mí una cosa que me gustó mucho fue cuando fui con Reggie al Richard Majestic a hacer de actores. Y además que quedábamos fuera, nos íbamos haciendo los outfits, practicábamos las escenas y tal. Yo me vindé todas las animaciones. Entonces fue como dijimos, venga, vamos, no sé, es como que a los dos nos gusta actuar de alguna forma. Y bueno, pues hicimos ahí el casting y nos hicimos las escenas. Lástima que el segundo día él no podía venir, pero, pero, pero bueno, siempre estábamos ahí cada vez que había un casting o lo que sea para darlo todo. Luego, lo que pasa es que luego mi personaje no quiso ir al Fenmore Death. Pero bueno, eso es por otras razones y sé que él tiene que no a todos los personajes se lo ha contado el motivo. Pero lo que era el cine, pues a mi personaje le gustaba, al de Reggie también, y nos lo pasamos muy bien. Y además era como las primeras cosas que empezaba yo a tener así como fuera del hospital, aparte de, bueno, pues que voy a un juicio, como el juicio, pero la parte de ese rol pues me gustó mucho. Totalmente. ¿Qué te cambió la vida el rol? Fuera. Lo peor que llevo es no dormir. El rol es demasiado nocturno. Ayer, por Sí. ejemplo, claro, es que el tema es que encima cuando hay algo interesante yo me quedo más tiempo de lo que debería y no puedo decir que no. Y ayer, por ejemplo, me quedé hasta la 1 de la mañana y me levantaba a las 7, o sea, dormí 6 horas. Y entonces
Mira, Delsa me dice, confirma. Ella es mi pareja, por cierto. Eh, Bienvenida, y ella Delsa, se queda, bienvenida. ella se queda roleando hasta las 3 4 de la mañana muchas veces. Digo, habla un poco más bajo, que no me dejas dormir. Y yo antes, pues eso, me iba a dormir a las 11:30, 12 de la noche, y lo que me ha cambiado la vida es ser más nocturno. Y otra cosa que me ha cambiado la vida es conocer gente. Entonces, en el servidor donde estuve también, pues, por ejemplo, fui a conocer a la persona que hacía de Hachi y tal. Y bueno, pues a lo mejor más adelante, pues si sale alguna quedada con... Me dio mucha pena porque me escribió Alex para quedar en Asturias cuando él venía aquí a al evento este que había de la Comic Con, pero yo ese fin de semana estaba fuera, en otro evento. Y si no, pues hubiera ido y conocer gente, pues es otra cosa que también me gusta mucho. Está bien, está bien. Lo mismo, Muy- yo le secuestré. Lo del sueño A es una ver, No verdad se debe contempla. secuestrar a la gente, eso está penado por ley. a ver, ¿Y qué tipo de vamos. rol nunca harías? ¿El qué, Así perdón? para terminar. Aparte del malandro que no te llama la atención, malandreo, ¿harías policía, por ejemplo? Algún día probarías. Sí, he probado policía con otro personaje, pero no me acaba de gustar. Aparte, yo tengo un problema y es que no me sé bien los códigos. Es que incluso 5 meses después me sigo liando con los códigos de los MS y mira que tenemos muy pocos códigos. A ver, son los de radio, los de código rosa tal, eso sí que son muy fáciles. Pero de vez en cuando llega Campbell y me dice que 1039. Y yo, ¿qué? Es que no me lo sé. Tengo que estar con la chuleta ahí echándole un vistazo a los que son más infrecuentes, pero él, como es un friki, se lo sabe todos, pues bien. Pero, a ver, hay dos códigos que son súper básicos, que es el 1097 cuando vas a un aviso y el 1098 cuando vuelves, y los digo bien. Pero de vez en cuando, al igual que no me acuerdo de las personas, se me cruzan los cables y los digo al revés. Y enseguida rectifico, claro. La mente en blanco. Y tal. Y la mente en blanco. Pero de vez en cuando, pues, En fin, intento tener cuidado con esas cosas, pero de vez en cuando, pues me equivoco con los códigos. Y si ya me voy a la policía, ahí sí que, bueno, que sí, estoy en más códigos que... Así que, mi hija, estuve con Delsa roleando, yo me quedé de recluta, dije, no me ascendas, me quedo de recluta, si es que me da igual. Y bueno, estuve roleando de un señor de 63 años. Mm, ¿Cómo acaba un señor de 63 años en la policía? Misterios de la vida. Pero bueno, con principios de Alzheimer. En plan, yo qué sé, iba con un detenido. Espérate, que te lo leo. Lo tengo por aquí en una chuleta. Vamos, básicamente, como no se sabía lo que le dices a una persona, se lo acabó apuntando y se lo apuntó mal. Y es, mira, estoy leyendo, ¿eh? Tiene derecho a guardar silencio. A ver, no. ¿Es este o es el otro? Es este. Así, tiene derecho a un agente policial de no más de 1 minuto. Tiene derecho a comerse un abogado mientras guarda silencio. Tiene derecho a asistencia sanitaria si la factura no supera los $100.000, siempre y cuando usted lo diga y no sea utilizado en su contra. Tiene derecho a saber la bebida que se le imputa mientras realiza una llamada en flagrante delito. O sea, o sea, me dijeron que me lo apuntase y como mi personaje ese que llevaba, pues tenía principio de Alzheimer, yo qué sé, pues apunto mal. Entonces sacaba la libreta y lo leía. Y decía, no, así no. Así. Y tal. O sea, era en Está bueno. plan recluta de cachondeo. Está Eh, muy bueno. pero no me acabo de gustar el tema de la policía y tal. No sé, muy técnico para mí. Está bien. Y Entendible. ahora vamos a pasar al ping-pong. Hacemos uno y uno, Lauri. ¿Cómo te ves? Venga, va. El ping-pong. Sí, sí, sin problema. ¿Empieza usted, Lauri? Vale, Muy bien. venga. Venga. ¿Norte o sur? Sur. ¿PJ legal o ilegal? Legal. ¿Gabrielas o 24/7? Esa puede generar muchas ampollas, diga lo que diga, ¿eh? Es que en los dos me tienen mucho cariño, pero voy a decir Gabriela porque está más cerca. Bien. Sí, por L proximidad, que nadie se ofenda. ¿LSPD o LSCD? LSPD. No sé por qué. Al azar, ¿eh? Un lugar en la isla. El lago de Sandy en la orilla norte. ¿Día o noche?
Noche, ¿Sandy o Paleto? paleto. A pesar de que antes he dicho sí, pero luego tiene su explicación. Luego Baby o el Pearls. el Pearls. ¿Hora favorita para rolear? Por mí, las 9 de la noche. Un amigo de rol. Nedil, que era el que hacía de Hachi. ¿Evento favorito y sé? Hasta ahora, yo creo que el Día del Orgullo. Yo creo que fue un antes y un después en el servidor. Robar una joyería o un banco central. Hombre, ya que nos ponemos a hacer actos delictivos, aunque a mí no me va, pues en un banco central porque tiene más caché y a mi personaje le va más el caché, por supuesto. Ah, si se roba, que se robe a lo grande. Pues sí. ¿Pertenecer a un motorclub o a una banda de barrio? Yo creo que a un motorclub, a pesar de que no me gustan las motos. Ay, mirá, coche o moto. Coche, ¿En equipo o en solitario? en equipo. ¿Con qué color identificarías a tu PJ? Isaías verde, Ezequiel negro. Ojo, los dos colores, ole. Muy buena. Muy Toda esa bien. respuesta. La verdad. Y bueno, a ver, creo que querés decirle algo a la gente que está en el chat, que has visto mucha gente conocida. ¿Por qué Bueno, el está tu... negro? Pregunta. ¿Por qué el negro? Bueno, me ¿Por qué el pregunta por qué negro? no. Bueno, un poco porque como se hizo el traje negro, es como un color más serio, es un personaje serio. Yo qué sé, tú te lo imaginas a este señor en un congreso y te lo imaginas dando una conferencia con un traje oscuro, no sé, algo así. O como mucho marrón, o marrón oscuro, o algo así, pero es más que nada porque es un color así como más serio, que es lo que es él. Simplemente eso, no es porque esté de luto ni nada por el estilo. Muy bien. A ver, le puse al chat que hagan preguntas, que hagan preguntas. A ver, vamos a leer algunas preguntas del chat rápidamente. Jo, ¿tienes un Tienes un final final. pensado para Ezequiel? Vale. En principio, todos mis personajes han muerto de wipe. Y en principio, mi personaje va a seguir hasta el wipe, cuando sea. Ya sea dentro de 3 días como dentro de 3 años. Entonces, pues esa es mi intención. Luego, a lo mejor en algún momento dado me canso del rol y digo, bueno, pues mira, anda, qué bien, justo una liga del pues me voy de vacaciones 15 días, descanso y vuelvo con ganas. Ahí está Pero Leyendia. también, eso también Sí, es importante, yo creo. En el caso del MS es un rol que te puede llegar a cansar. Entonces, saber gestionarte tus tiempos, tus descansos. A ver, Campbell se tira 16 horas de servicio si le dejas. Yo lo admiro, la verdad. Pero creo que de vez en cuando también conviene descansar un poco la cabeza y, y jugar a otro juego, lo que sea, y seguir. Vale, tengo una sí, pregunta sigo con las más. preguntas. Tengo una pregunta más. ¿Vas a ir por el creador de contenido? ¿Te No, en gustaría? principio no, porque yo estoy del tema de streaming y todo esto, bueno, estoy retirado desde hace 3 4 años más o menos, entonces pues no tengo intención de seguir con ello. Sí que es cierto que de vez en cuando en YouTube subo algún vídeo más relacionado con Path of Exile, del lore y tal, y cosas que le gusta a la gente, pero de rol no tenía intención de subir nada. Aparte que, bueno, el público de Path of Exile es como muy fiel a Path of Exile. Y alguna vez intenté hacer streaming de GTA y no acabó de tener mucho éxito, o de cualquier otro juego. La gente del PoE es muy de PoE. Entonces, bueno, y a día de hoy, pues eso, yo ya me considero que prácticamente estoy semi-retirado. Entonces, pues si me llaman de invitado a un podcast, pues voy. Si me apetece a lo mejor cada 4 meses hacer un vídeo de lo que sea, pues lo hago y tal, pero no tengo intención de retomar el infante, digo, el infame Content Creator, pero básicamente por eso, porque no tengo intención de streamear.
Perfecto. Nos dice Leyendia, gracias por bendecirnos con tu voz. Y ahora, ¿lees vos esta? Porque tiene una palabra que yo no puedo, la de Mario, Lauri. ¿Por qué la disonancia ludonarrativa entre lo de Sandy y Paleto? A ver, vale, lo de Sandy. A ver, Sandy a mí me parece que es una ciudad, o sea, un sitio de mierda. ¿Tú lo ves? Todas las casas abandonadas, eso parece el desierto, hay basura por las calles. Es un sitio donde a mí me daría miedo vivir, literalmente. ¿Por qué he dicho que me Pero, gustaba lo de Sandy? Porque o sea, el lago es muy bonito y la orilla norte es como muy boscosa, es como muy diferente y ahí es donde tuvo lugar un rol muy bonito que tuve entre Isaías y Hachi y siempre hacía referencia luego al lago, cuando se conocieron en el lago y fue más o menos cuando él se dio cuenta que tenía que volver a los santos por ella. Y fue cuando dije, no le voy a hacer CK para ser MS con mi primer personaje. Voy a seguir adelante y lo voy a hacer. Bueno, se hizo filósofo, pero como de la filosofía no se puede vivir, pues trabajo en el Burger con ella. totalmente. Mira, Ay, qué bueno, bonito. mucha gente indignadísimo con lo que acaba de decir Con lo Sandy. Es que a mí Eh, no me gusta Sandy. Paleto, sin embargo, parece más ciudad, no sé. la gente está indignada. Dice Winter Megal. Bueno, que Lo de gol. Es que Pero, además entras ¿cómo se llama esto? En la clínica de Sandy y se está cayendo a cachos. Es como, bueno, a ver, es muy auténtico porque parece una clínica de pueblo. Pero es que, yo qué sé, el quirófano que hay ahí, digo, joder, es que creo que hay más seguridad antiséptica en el sótano de una casa, ¿sabes? De estas que tienen los ilegales. No sé. sí, sí, totalmente. Y no sé, Lauri, ¿alguna pregunta más? Para. No, ¿alguna cosa que te hayas quedado con ganas de decir? ¿Alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciéramos? No, bueno, si acaso contar un poco otro personaje que tuve, que era Samuel Dal, yo que Perfecto. sé. O Dale. sea, tuve más personajes. El italiano este que he contado, bueno, el italiano de la policía, que fue gracioso, porque me pusieron a negociar un badulaque y después de 15 minutos se me ocurre decir, le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar. Gracias a- La vida del rehén por una huida limpia. Y el tío me lo aceptó, claro. Luego, todos mis personajes también tienen un tono de voz o intento que tengan una voz diferente. Eh, Roleé también con un anciano de 86 años, que era el abuelo de Isaías, que se llamaba Ambrosio, pero ese sí que no lo podía rolear mucho porque la voz era tan rasgada que me hacía daño en las cuerdas vocales. Y ese lo dejé súper rápido. Y el otro, Samuel, que Samuel es un chico eh, de Texas, que la historia que tiene, no voy a entrar mucho en detalle, por si acaso lo traigo algún día a Infames, pero la historia que tiene es que tiene, bueno, le acabaron metiendo en un avión rumbo a Los Santos. Él no sabía ni por qué ni a qué iba. Y es un chico que tiene retraso mental, pero no es el típico retraso mental que la va liando, sino que es un chico con retraso mental, pero súper entrañable, súper adorable. Hasta tal punto que, bueno, yo qué sé, la gente... A ver, es un chico que tiene un síndrome genético que le causa el retraso mental y le causa mucha hambre. Entonces siempre está hambre, yo qué sé, le ves rebuscando comida en la basura. Y entonces la gente le acaba invitando a comer, le acaba dando su comida y cosas así. Eh, es un chico que no tiene capacidades para... Era muy difícil rolear. Es el personaje que más difícil he roleado con él, ¿eh? Porque es un personaje que por interpretación no podía conducir porque no sabía conducir. Con lo cual le tenían que llevar a todas partes. Y yo qué sé, a lo mejor estabas en el coche de otra persona y empezaba a sacar una barrita de chocolate que le había dado otra persona, empezaba a comerse y le manchaba toda la tapicería de chocolate al otro. Y el otro pues al final no se enfadaban con él porque era un chico muy bueno y era muy obediente, hacía todo lo que quería. Pero en un restaurante, estaba en la playa y era de madera, le enseñaban a cocinar hamburguesas y en un momento sin supervisión se dejó la plancha encendida y tirando dados se prendió fuego, empezó a salir humo, más gente detrás empezó a tirar dados con el extintor no había pasado la revisión, no salía nada,
intentaron apagarlo con aire, otro tiró dados, se avivaban más las llamas. A mí me engañaron diciendo, Samuel, vamos a jugar a un juego, vamos a jugar al juego de sentarse. Y yo, sí, voy a sentarme contigo. Hablaba así, ¿eh? y lo que sea para que no se quemara el chico, porque empezó a arder todo tremendo. Entonces era un personaje muy entrañable, no sé. A lo mejor puede que algún día lo traiga, puede que no, no sé, pero ahí lo dejo en votación. Y Y era un personaje entrañable. ahí Chomi dice, ¿algún tips o consejo para cambiar la voz a tus PJs? Porque ayer, Bueno, el momento emotivo, cuando apareció el doctor con la voz diferente a la de hola, muy buenas, Ezequiel, soy el doctor Verdasco, ¿qué tal? un momento A que ver, me tuve que reír. sí, es que el Verdasco tenía una voz tipo cartoon, como cartoon Total. así como antiguo y tal. Yo intento siempre poner una voz para diferenciar la persona del personaje y que sea más inmersivo, al igual que hago otras cosas, como por ejemplo, eh, cada personaje tiene una playlist y tiene sus canciones. De hecho, casi todos los personajes tienen una canción cuando te vayas a escribir una historia que la estás escuchando muchas veces y que te inspira. Y yo creo que mucha gente, viendo streamings de más gente, casi todo el mundo tiene una canción asociada a la historia de su personaje. Entonces también intento ponerle una voz. Sí que es cierto que, por ejemplo, a Ezequiel al principio le intenté poner una voz mucho más grave de lo que es ahora. Es en plan, hola, soy el doctor Verdasco. Digo, soy el doctor Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pero no me acaba de salir del todo. Y al final acabó derivando en esa voz un poco más suave y la gente empezó a decirme que le encantaba la voz, no sé qué. La coña de soy tu sugar baby, que ya hay 3 personas que me dicen que son mi sugar baby, etcétera. Y claro, al principio empiezo a practicar, pero no me acaba saliendo el momento que te sientas, yo qué sé, y te acaba saliendo de otra forma diferente. Entonces, bueno, pues mm, ya os dije al principio, como a mí me gustaba mucho el tema de los doblajes, todo totalmente amateur, yo no he dado cursos de doblaje ni tal, pero me gusta imitar voces y tal, pues, pues le intento poner una voz a cada personaje que sea como su seña de identidad. Muy bien. Entiendo perfectamente. Hay voces que me salen mejor, voces que peor, yo qué sé. Yo, por ejemplo, ahora que voy a dejar de escribir, cuando estuve en lo del, ¿cómo se llama esto? El casting, intenté imitar la voz de Darth Vader, por ejemplo, que más o Sí. menos, pero hablar del tirón así, imposible. Me perdiste Muy a bien. mí. El casting Te digo. estuvo muy bueno. Me lo perdí. No, yo Ah, están lo todos que me locos con tu voz, quedó. te lo digo. Sí, sí, además creo que. No sé si fue ese mismo día que se tiraron de un techo, ¿puede ser? O Reggie se tiró. Sí, sí. Le erró a la colchoneta que quedó al Y el otro lado. Scar. Pero la verdad creo que estamos. Dice Lesh con mi F, tu PJS es Susuga. Sí, sí, yo la tengo como. ¿Cómo era? Sugar Baby a ella. Sugar Baby, y luego tengo otra que es Sugar Baby 2 y hay otra que me ha dicho que quiere ser mi Sugar Baby 3. Pero el Sugar Baby 2 Madre no sé quién mía. es. Sí, sí, sí. Pero incluso hay chicos que me dicen que también quieren ser mi Sugar Baby. Y yo, pues venga, yo le Ojo. sigo el rollo a la gente. Feliz cumpleaños, Rebeca. Oye, ¿el vídeo de Rebeca triunfó o Sí, sí. Rebeca...? Ah, perfecto. A ver, lo va a ver, Rebeca lo va a ver este fin de semana. Pero a Vale, mí el vale. vídeo me ha encantado. O sea, una de las típicas cosas que dije, venga, vamos a hacer así un poco de rol diferente y tal. Tengo dinero, no sé lo que me van a cobrar. Dije, solo 5.000. Luego al final le acabé dando 15.000 o algo así. Incluso si me hubiera Joder. pedido más, se lo hubiera dado. Porque el vídeo es que merece la pena. Min Lo típico. escuchando esto en estos momentos tirándose los pelos, ¿no? Que podía haber sacado más dinero. Min escucha Bueno, y... yo qué sé. Si yo salgo más Pero... rentable que un banco, a lo mejor si me atraca, ¿sabes? mm, mm, pero la Si al verdad, final Pablo... Sí. el dinero yo lo utilizo siempre para generar más rol. O sea, a ver, pues si no me sale, pues voy a ir a comprar una casa, yo qué sé. O sea, ya os digo, tengo ahora mismo. El personaje tiene 400.000 dólares en el banco, entonces tendré que gastarlo en algo. Claro. Y sí, y Al sí. final es importante eso, que todo lo que tengas, coches, casas o lo que sea, lo que pasa es que, claro, mi personaje vive solo. O sea, no tiene mucho sentido gastarse dinero en una casa. Pero que sea algo que sirva para generar más roles. Eso es lo importante. Entonces, si
Que a lo mejor si me surge, yo qué sé, una estafa que me haga Jara de, yo qué sé, mira, la espada del Titanic, digo, el collar del Titanic, La 50.000 espada. dólares. Ah, pues toma, 50.000 dólares, venga. Yo qué sé, ¿sabes? A ver, no Total. vengáis ahora en plan, oye, dame dinero, tal, porque tiene que haber. Primero tenemos que conocernos, ¿no? Yo Muy me olvido de los emejero. nombres de la gente, como os he dicho. Por lo menos una charla. Pero no, Por lo la menos una verdad, charla. Pablo, estamos, creo que con Lauri nos encantó la Sí, charla. Estamos muy sí. encantados, la verdad. Prácticamente, creo que hicimos 2 o 3 preguntas y después habló él, ¿eh? Eso está bueno Sí, también. yo hablo No, mucho. está genial. Estoy acostumbrado. Eso Y, está genial. y bueno, y Eso a mí se me ha hecho queremos. corto. Es que sí, pasó volando el tiempo, pasó volando. ¿Querés financiarnos el Motorclub? Pregunta Leyendia. Sí, lo que pasa es que verás, a mí no me gusta manejar motos. Pienso que son muy peligrosas. Soy más de los coches, digamos, de lujo. Ojo, qué bueno. Señor. Y, a ver, ¿a quién le hacemos una raid? Ahora te preguntamos. Antes de acabar, quiero Sí. contar una cosa, que a lo mejor hay mucha gente que cuando los mes y los dus normalmente los escribimos a mano, que a lo mejor mucha gente eso no lo sabe, de los MS. Pero sí que a lo mejor ciertos roles que requieren un poco más de agilidad, sí que los tiramos bindeados. Por ejemplo, el pulso, el no sé qué. A lo mejor es algo que a lo mejor alguien que tiene curiosidad por saberlo. El de los psicotécnicos, yo tengo los míos escritos. Y yo, cuando vi un psicotécnico para que sea más ameno, porque el rol de psicotécnico es un poco pesado, la verdad, y, o se puede llegar a hacer pesado, y yo prefiero estar hablando con el paciente y tal, tiro los mes y los dus ya escritos. Y en quirófano tengo unos cuantos también ya preparados, medio escritos, y luego el resto pues los voy escribiendo a mano. En caso de extrema necesidad, también los tratamientos convencionales yo los tengo bindeados, pero prefiero escribirlos a mano y que sea algo como un poco más personalizado. Incluso yo creo que todos mis compañeros igual hacen más o menos lo mismo. Más que nada porque si todos tenemos los mismos mes y los dus, al final parecemos clones los MS. Entonces cada uno pues hacemos lo mismo, pero cada uno dándole su propio sello, y eso también es una cosa que es muy bonito cuando estás en la UCI, ver cómo lo hace el de al lado y tal. Es una cosa que a mí me gusta mucho. Y ahora sí ya termino de hablar. No, no. No, no A está de ver, saber eso. vamos a irnos con Pauli, que es una compañera de roleadora de Infames. Pablo, ¿qué le ponemos en el chat? ¿Con qué llegamos? Mira, creo que es Pauli es la gente del FBI Exacto. que es rubia. Ah, el otro día estaba con un practicante, que ella estaba con un código rosa y resulta que estaba consciente. No, no, es la otra, dice En Mario. fin, no, la otra. Ah, pues entonces no ¿Qué sé le, quién es. qué le ponemos cuando lleguemos? Ujú. Mm, Mm, Bueno, a ver, si queréis seguir la tradición de no seguir el chat y trolear con eso, adelante. O si no, pues... yo qué sé, preguntarle si tiene pulso, que es lo típico. perfecto. ¿Tiene pulso? Mi- Tiene pulso. ¿Tienes pulso? ¿Tienes pulso? ¿Tiene pulso? A ver. Me sirve. Me sirve, ¿eh? Uy, pulo suyo. No, pulos y culos no, ¿eh? No, es que yo soy malísimo escribiendo y así fue. O sé pulso. Ahí va. Nah, lo tenéis dominadísimo. Ya. Mira, ahí está, lo puso Novara, Sí, puso el Du. Ahora lo ¿Tendría escribo también. pulso? ahí. De hecho, en la parte trasera de mi camiseta lo pone. ¿En Lo que pasa es serio? que ¡Oh, no me deja no! levantar y enseñarla. Pero tiene el escudo del Sans y por debajo barra Du. ¿Tendría Nos pulso? fuimos, nos No fuimos, puede nos fuimos. ser. Ay. A ver, que lo escribo. A ver, vamos a ver, porque yo no. Ahora sí. Ay. No- Sí, ¿qué tal ha ido, chicos? Estos son los que están haciendo un podcast de gente de Bien. roleplay. Ajá. Y Du tendría Oh. pulso, ¿Tienes sí, pulso? tendría pulso. Con lo blanca que está, poco tiene. Vale.